comenta Roberto, yo también lo tomé como si fuera de izquierda a derecha. Y según el orden a izquierda a derecha no aparecía la respuesta a lo que yo comprendía. Hasta ahí realmente me confundí demasiado y ya no supe qué hacer. Sí, lo entiendo. Porque de hecho, te digo, estuve viendo las respuestas de todos ustedes y llego a la conclusión de que las imágenes también o sea, no se mantenían uno, 2 y 3, sino que se movían. Entonces, así las combinaciones es aleatoria. Es como cuando compras un boleto de lotería, o sea, sí te puede quedar con suerte, pero no siempre la suerte te ayuda, ¿verdad? Entonces, digo, les fue muy bien en los exámenes, considerando que este punto, era el que más valor tenía, y por eso sí me interesa que quede lo más justo posible para ustedes. Y se estructuró de esa manera, porque si ustedes se dan cuenta, ahí se aplicaba lo teórico que habían presentado, y en realidad siento que no es el resultado justo, porque sí entendieron como que la parte de solución, pero, hubo esa parte de confusión que al momento en que yo lo puse para poderlo, o lo diseñé, no consideré, ese punto de que se pudiera estar moviendo las imágenes. Mi idea era que se quedaran estáticas y fueran así, tal cual como ustedes lo mencionan, uno, 2 y 3, como de izquierda a derecha. O sea, era el criterio que se tenía que considerar. Pero bueno, voy a analizar bien las respuestas de cada uno de ustedes y bueno, pues ahí lo voy a estar viendo la forma de cómo recuperar, en caso de que así sea, pues los puntos que les corresponde para que tengan su calificación justa. Hombre, yo le quiero agradecer nada más, maestra, y el tiempo y pues por mi parte, pues no hay problema. Muchas gracias. Okey. No, al contrario, gracias a ti, porque, pues, este tipo de observaciones nos hace crecer. Volvemos otra vez, la retroalimentación siempre se enfatiza mucho del docente al alumno, pero yo agradezco mucho más la retroalimentación del alumno hacia el docente, porque nosotros estructuramos de acuerdo a lo mejor para ustedes, que no tratamos de complicar, bueno, al menos yo no trato de complicarlo, porque sé que sí tengo compañeros no, que sufran, que realmente demuestren. No, yo considero que si lo sabes realizar es porque ya se te quedó el conocimiento, y aquí lo importante es que se vea reflejado tu esfuerzo, tu conocimiento, tu aprendizaje también en un valor numérico. Entonces, cuando ustedes me dan retroalimentación, como en este caso, al momento de diseñar el otro, pues voy a tener mucho más cuidado. En este yo dije: "Ay, no, bueno, pues yo lo vi, para mí, pues no había confusión, porque así lo presenté y no hubo confusión". Y a mí sí me aparecían tal cual, pero ante la duda de que sí se muevan, pues ya entonces para la otra aseguro que aunque se muevan, se quede tal cual, ¿no? Y que lleguen a la respuesta como debe de ser. O sea, que no haya esa incertidumbre o ese dejo de que puedan estar, confundiéndolos, y no era la intención con trampa, la intención era que ustedes aplicaran sus conocimientos tal cual. Yo en sí poner trampas pues, muy poco, ¿verdad? Normalmente es en verdadero y falso, donde ahí están las trampitas, pero en general lo que me interesa es que ustedes apliquen los conocimientos. Entonces, toda la retroalimentación que me puedan dar, yo se las agradezco, porque eso me hace crecer, me hace ver algún panorama que no contemplé y también, pues, es en beneficio de mis actuales alumnos y de mis futuros alumnos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Muy bien, bueno, sí lo quería abordar, qué bueno que ya los escuché y vamos a nada más, denme la oportunidad porque todavía estoy revisando actividades, pero ya que quede bien, todo, revisado, pues ya me pongo en ese cuestionario. Con respecto en general de lo que hemos visto, ¿qué me podían así a dar a grandes rasgos, un resumen para continuar con la unidad 2?
Es que vimos Pues esto, que vimos esto. yo pienso que lo primero, lo más importante fue las bases de la programación, lo que viene siendo el lenguaje de alto nivel, el lenguaje de alto nivel, ¿cuál es la diferencia? El de alto nivel pues es más entendible para el humano y el de bajo nivel es más entendido para el lado de la computadora, ceros y unos. Después pasar a cómo se van resolviendo los problemas mediante en los algoritmos y en los diagramas de flujo y el pseudocódigo. En lo personal a mí el pseudocódigo sí se me hizo muy interesante porque yo solo conocía los algoritmos y los diagramas de flujo y ahora ya sé del pseudocódigo se me va a facilitar más desarrollar el diagrama de flujo y pues también el análisis del problema para resolver algún cliente de pues alguna empresa algo que nos solicite, viendo las cosas funcionales, las no funcionales y el contexto del problema para ir resolviendo esa cuestión. Excelente, muchas gracias, Jonathan. Muy buena síntesis de lo que estuvimos viendo. ¿Alguien más quiere enriquecer? En lo que les comparto la presentación. No, bueno, creo que se quedaron con toda tu síntesis, Jonathan. Adelante, adelante. Pues solamente añadirle al compañero Jonathan que pues prácticamente nos resumió toda la unidad 1 y le agradecemos. Y simplemente para comentar que la programación tal vez también se lleve en otros diferentes aspectos y procesos, ¿no? De cualquier ámbito y no solamente la programación o el lenguaje con las computadoras hacia con los humanos, sino también en algún otro proceso o, o algún otro procedimiento, ya sea para ventas, para solución de problemas o demás, en mantenimientos de infraestructura, ahí lo podemos ver, ¿no? Me imagino que algo similar como tal. Muchas gracias, Robert. Tocas un punto muy importante que a veces estamos inmiscuidos en lo que estamos llevando y pensamos, es que desarrollé esta habilidad, o qué padre esta habilidad, pero nada más le enfocamos en esto. Voy a ser un poco más específica en programación. Sin embargo, las habilidades que ustedes van a desarrollar y que ya desarrollaron y que están desarrollando, les sirve en muchos aspectos. Y las competencias dentro de toda su formación académica está la resolución de problemas y vimos la resolución de problemas y traté de darle un enfoque en que no solamente es con respecto a que diseñes un software para que ya el usuario se le facilite lo que tiene que hacer, sino va más allá de cómo haces todo ese asesoramiento para el cliente, porque el software puede ser el mejor del mundo, pero si tú no lo sabes, bueno, si tú no tienes esa habilidad de convencimiento, no te lo va a comprar, no te lo va a comprar. Entonces, ¿cómo puedes ir enfocándolo en otros aspectos? Y supongamos que no te piden un software, si tú a lo mejor en un futuro te topas una oportunidad de trabajo que a lo mejor no tiene nada que ver con programación. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Bueno, con todas esas competencias que desarrollaste, con eso te vas a defender, porque resolución de problemas es en todos los puestos táctico-estratégico. Ustedes al momento de terminar su preparación o formación académica de universidad o licenciatura, van a tener el nivel táctico. Si se siguen preparando, ya sea actualizándose, van al estratégico, adquiriendo nuevas competencias, adquiriendo nuevas habilidades y van al estratégico. Y como dicen por ahí coloquialmente, esas son las ligas mayores, pero son todas las competencias que vas llevando. Entonces, sí es cierto, esta es lógica de programación. Hablamos lenguaje de programación,
lo enfocamos a programación, pero las competencias y habilidades que tú vas adquiriendo las puedes desarrollar o las puedes aprovechar al máximo en otros ámbitos, no exclusivamente en la de sistemas o en programación. Entonces, por eso a veces hago analogías medio raras, pero trato de que entre esa mentalidad siempre vamos más allá. ¿Ok? Muchas gracias por su aportación, como siempre muy enriquecedora, y bueno, la interacción ya saben que nos ayuda a todos dentro de la clase. Muy bien. Diagrama de flujo. Es cierto que para los ingenieros que no estaban inmersos en sistema, pues el diagrama de flujo lo relacionaban con procesos dentro de la industria, principalmente en producción, y los que estaban en programación lo relacionaban a lo mejor con el pseudocódigo, porque casi siempre viene de la mano, que está el diagrama de flujo, de ahí sacas el pseudocódigo, del pseudocódigo el diagrama de flujo. Pero en sí, el diagrama de flujo, ¿cómo lo estructuramos? Tenemos los símbolos principales, pero ¿cómo podemos profundizar y hacerlo de una manera ágil y fácil, donde nosotros seamos un as en los diagramas de flujo y por ende el pseudocódigo o viceversa, porque son como que la pareja perfecta. Si tú sabes el diagrama de flujo, lo aterrizas en pseudocódigo, o si tienes el pseudocódigo, hay que aterrizarlo en el diagrama de flujo. Eso ayuda muchísimo y te amplía mucho el panorama para el momento de realizar un diseño de programación. Entonces, vamos a abundar esta unidad 2, empezamos otra vez con diagrama de flujo, pero específicamente en el diagrama de flujo, no como lo vimos a finales de la unidad 1, en el cual, bueno, yo les quise poner comparativo. Nosotros no lo elaboramos, bueno, tratamos de elaborar un diagrama de flujo, pero en sí no hicimos ejercicios con diagrama de flujo y después el pseudocódigo, sino que desarrollamos la habilidad de relacionarlos, de poder reconocer qué es lo que está haciendo el programa como tal, cuál es el proceso, pero no lo estuvimos practicando propiamente. Entonces, es lo que vamos a hacer en esta unidad, bueno, el inicio de esta unidad 2, no es todo lo que vamos a hacer, pero sí el inicio de esta unidad 2. Entonces, empezamos con la técnica para formular algoritmos y diagramas de flujo. Ya sabemos lo que es un diagrama de flujo, pero ¿cuáles son las técnicas en sí que tenemos para esta formulación de algoritmos y diagramas de flujo? Bueno, tenemos los métodos que hemos estado utilizando, que son las representaciones principales que lo acabamos de mencionar, son los diagramas de flujo y los pseudocódigos, pero también hay un diagrama que se le conoce como diagramas NS. Eso es por la NACI, y no los puedo pronunciar, disculpen, pero ahí lo están ustedes viendo, pero son los diseñadores o creadores de este tipo de diagramas. Vamos a empezar con diagrama de flujo y pseudocódigo para que quede bien afianzado y posteriormente vamos a ver diagramas NS. Es muy interesante este tipo de diagramas. El diagrama de flujo, nada más para recordarlo, ya lo mencionaron en el previo, es aquel que utiliza símbolos que ya están normalizados y que van siguiendo los pasos de algoritmos escritos en los símbolos de forma adecuada y viendo estos símbolos con las flechas en las cuales pues, nosotros sabemos, bueno, yo lo llamo conectores, pero pues pueden ser las líneas de flujo como realmente su nombre técnico, que indican el orden de los pasos que vamos a seguir. Sabemos que esos símbolos nos representan algo. Si nos vamos a un proceso industrial, pues unos nos representan actividades y otros nos representan toma de decisión, que al momento en el que dice sí, sigue el proceso y para el logro del producto o logro de lo que estamos nosotros implementando. Y si dice no, pues en dónde se va a regresar o dónde se va a retroalimentar para que pueda seguir el proceso como tal. Si nos vamos a nuestros programas, pues también estamos esperando un resultado.
ciertas actividades nos va a pedir ciertos datos para poder obtener un resultado. Entonces vamos a analizarlo un poquito más detalladamente, no así en general como lo vimos, para que realmente nosotros lo podamos visualizar y podamos comprenderlo para poder hacer diseños, no solamente que nos den el problema y pues nosotros resolverlo, sino nosotros diseñar el problema y resolución. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito más grande esto. No sé si la luz de mi computadora. Puede ser la luz de mi computadora. Ya estoy un poquito ciega. ¿Pero ustedes lo ven bien? ¿Sí lo ven bien? Sí, Sí, ok, perfecto. Bueno, estos son los símbolos base del diagrama de flujo. Cuando nosotros le ponemos diagrama de flujo en los buscadores, pues te da, si no eres tan específico, te puede dar una gama de símbolos. ¿Por qué? Porque el de los generales, bueno, un diagrama de flujo general o el de los procesos industriales, en los cuales hasta a veces viene el supervisor ahí para que tú lo pongas. Y pues te puedes llenar de símbolos, muchos símbolos. Si nos vamos exclusivamente o ya vamos delimitando la información donde va enfocado a programación, pues ya van siendo menos símbolos, ya no tantos como los que acabo de mencionar. Y estos pues son los significativos, son los que nosotros realmente utilizamos para los diagramas de flujo en programación. Tenemos el símbolo de inicio y final, que en muchas ocasiones dicen, ok, pues nada más pongo el nombre del proceso que voy a realizar y no le ponemos el circulito. Si nosotros vamos a utilizar todos los símbolos, sabemos que este es el inicio y pues podemos poner al final fin, que también no necesariamente tiene que ir en circulito, pero pues si estamos tratando de hacer algo ordenado para que nos marque muy bien el proceso o nos marque muy bien los pasos a seguir, nos indique bien lo que estamos haciendo para poder obtener un resultado, pues hay que utilizar la simbología correctamente, no a medias. A veces no le damos importancia al inicio y al final, pero hay que pensar que si tú estás haciendo ese proceso, vamos a imaginar que es en tu empresa o en tu trabajo y te ausentas por X días. A lo mejor te fuiste de vacaciones, vamos a imaginar lo positivo, ¿no? Te fuiste de vacaciones, llega alguien en tu lugar, dejas ese proceso, pero no pusiste todos los símbolos. No es tan sencillo que lo puedan identificar, sobre todo si no están tan experimentados. Entonces, por eso es importante estandarizar. Si no está estandarizado algo, aunque tú tengas allá el manual, si es un manual que no está estandarizado, no cualquiera lo puede interpretar. La idea siempre es que se quede todo lo que es aportación estandarizado para que el que llegue no batalle. A veces somos muy egoístas y no, que batalle, pues no, es para que no batalle, ¿ok? Por eso se estandarizan, por eso están los símbolos. Entonces aquí tenemos los símbolos principales del diagrama de flujo, en el cual, bueno, empezamos con el inicio y el final, que es el óvalo o el circulito. Luego tenemos el símbolo de proceso actividad, que es el rectángulo. El símbolo de decisión, que es el rombo, ahí pues nosotros sabemos que mínimo tenemos dos respuestas, la positiva o sí para seguir, no hacia dónde se retroalimenta. Es muy complicado que tengas un solo símbolo de decisión y que une varias actividades con la misma decisión. Entonces, por eso aquí nos dice que aunque sea una operación condicional que determina tomará, pues solamente se utiliza un símbolo de decisión en esa actividad, bueno, en lo que sigue para que pueda seguir avanzando. Si nos topamos otra donde te tiene que tomar decisión, pues pones otro rombo. O sea, no, tú no utilizas el mismo rombo para diferentes decisiones, sino que cada uno de sus pasos del proceso tiene que tener su decisión.
Por eso no me acuerdo en qué ejemplo les dije, ¿dónde estarían ubicadas las decisiones o dónde ustedes podrían o pondrían más bien los rumbos de decisión? No sé si acuerden. Entonces, ahí, si nosotros sabemos definir dónde nos tienen que pedir los datos para saber si seguimos avanzando o se regresa, es importante, porque las actividades de una u otra forma son mucho más sencillas de identificar. Luego tenemos el símbolo de datos, que es entrada y salida, que también, pues ahí está la como tipo etiqueta. Y bueno, tenemos las líneas de flujo, que son las que vamos a unir, que es lo que vincula realmente nuestro diagrama de flujo. Entonces, estos son realmente los símbolos que nosotros podemos utilizar y los demás símbolos que nos podemos topar, pues ya son como para ser mucho más específicos, pero que principalmente se utilizan en procesos de producción o de la industria. Tenemos diferentes tipos de diagramas de flujo. Aquí tenemos el diagrama de nivel superior, diagrama de carriles o de flujo de funciones cruzadas y el Business Process Model Annotation, que es BPMN. Estos tipos de diagramas de flujo, ¿para qué nos funcionan o para qué nos sirven o por qué es importante conocerlos? Bueno, vamos a ver cada uno para nosotros como futuros diseñadores decir en qué situación voy a utilizar este diagrama o este diagrama. ¿Okay? Tenemos pues el diagrama de nivel superior. El diagrama de nivel superior se centra en el flujo de proceso con una dirección uniforme. En realidad es el que hemos estado manejando o son los ejemplos que hemos estado utilizando. El principio y el final están claramente definidos. Los pasos individuales se representan con diferentes formas y campos, que son los que hemos visto, ya sea la etiqueta, ya sea el rombo o bien el rectángulo, que es el que nos va a indicar actividades. Y también, pues es llamado diagrama de nivel inferior, el cual se muestra una visión general básica de un proceso empresarial, pero que incluye subpasos o resultados intermedios. Entonces, en realidad, este es el diagrama como que estandarizado, generalizado, que tenemos como que más dominio por la forma en la que está estructurado. No sé si se alcanza a ver bien la figura, está un poco tenue, pero bueno, ahí se los voy a hacer un poquito grande para que vean que realmente pues es el que hemos estado manejando como tal. Luego tenemos el diagrama de carriles o de flujo de funciones cruzadas. Si lo vemos gráficamente, la diferencia con respecto al otro diagrama es porque aquí los pasos de proceso se dividen en columnas categorizadas. A lo mejor la imagen no se ve muy bien, pero del lado izquierdo están las categorías en lo que está dividido y cómo se va generalizando esas partes del proceso del diagrama donde se cumple de acuerdo a esas columnas categorizadas. Las columnas también denominadas carriles suelen estar subdivididas por función, departamento, fase del proceso. Según el uso, esta representación es útil para distinguir las afiliaciones y los requisitos con más rapidez o más rápidamente. Entonces, esa es la diferencia con respecto al que tenemos, el que nosotros tenemos o hemos utilizado de manera general, pues lo voy haciendo, ya sabemos que es vertical u horizontal, pero que sea, normalmente piden que sea vertical. Aquí en este caso, pues ya estamos seccionando la parte del mismo diagrama de acuerdo a ciertas categorías. Entonces ahí ya sabemos o podemos identificar con más facilidad qué departamento tiene que hacer qué. Si nosotros nos vamos al proceso industrial, y aquí Roberto me puede también apoyar. Si nosotros nos vamos al proceso industrial, es el generalizado, pero ¿qué pasa cuando tú estableces el diagrama de flujo? Tienes que poner las funciones de cada uno de los pasos del diagrama. Eso es para que cada quien sepa en este paso a qué departamento le corresponde, quiénes son los responsables,
para que puedan entregar qué es lo que sigue. Entonces tú vas definiendo de manera redactada cada uno de los pasos de diagrama, ¿cierto, Roberto? Bueno, creo que no puede abrir su micrófono. Entonces, en el caso del diagrama que estamos viendo, el de carriles, ya nos quitan es el tener que ser tan específicos. Los dos son muy prácticos, los dos realmente ayudan a la eficiencia y rapidez de todo lo que se tiene que hacer, ya sea en programación o sea en industria. Pero cuando ya sabes bien identificado cuáles son las que corresponden a cada uno, pudiera ser mucho más rápido y mucho más entendible, sobre todo cuando tú estás haciendo la proyección con tu equipo de trabajo. Hay que recordar que la principal competencia que se está solicitando actualmente en el ámbito laboral es trabajo en equipo y colaborativo. Entonces, el líder tiene que tener la capacidad de explicarles qué es lo que se va a realizar de la manera más sencilla para que quede comprendido y que realmente se logren los objetivos. Entonces, yo considero que esta es una buena opción de un diagrama cuando tú tienes que explicar los procesos y a quién le corresponde, sobre todo cuando tienes un equipo que tú no formaste, sino que ya está formado porque es el que es el recurso humano con el que cuentas. Entonces, son varios aspectos. No es que ningún diagrama es mejor que el otro, simple y sencillamente son de acuerdo a tus necesidades, el que te va a ayudar más a ser mucho más eficiente y más rápido, pues es el que vas a utilizar. ¿Ok? Bueno, me regreso a la presentación y tenemos aquí que según el uso, pues esta representación es útil para distinguir las afiliaciones y los requisitos con rapidez. Por último, tenemos este otro diagrama, me lo hago más chiquito, que es el BPMN, para no decirlos en inglés porque tengo un pésimo inglés. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de diagrama? Bueno, es el clásico para la representación de los procesos empresariales. O sea, les acabo de mencionar, cuando estamos de nivel táctico y nos vamos a nivel estratégico, pues ahí es donde pudiéramos tenerlo, o cuando llegamos a ese nivel táctico, ya podemos utilizar este tipo de diagramas. En nivel operativo, pudiera no ser tan útil. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo lenguaje un poco más enfocado a lo administrativo o a los negocios o a otros aspectos que están más específicos que los otros dos diagramas, ¿ok? Y bueno, pues el BPMN se considera un lenguaje de modelado reconocido en la gestión de procesos. Hay varias convenciones y mejoras prácticas que se especifican y el método de representación se basa en el diagrama de flujo, pero solo se utilizan para los procesos empresariales, es decir, considerando una situaciones un poquito más estratégicas que los otros diagramas, que son más, algunos operativos y otros en táctico, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de diagramas que nos podemos topar. Vamos a considerarnos a lo mejor o enfocarnos en los dos primeros, aunque vamos a seguir utilizando el de alto nivel, que es el que podemos decir que es generalizado, ¿no? Pero pues sí se los quise presentar para que vean que existen otro tipo de diagramas de flujo. Y bueno, cuando nosotros tenemos estos diagramas de flujo en los cuales vamos a realizar las reglas de modelado, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, primero, pues que tenemos el inicio y el final, que todos los símbolos están claramente etiquetados, o sea, nosotros conocemos los símbolos, pero aparte en el diagrama, pues ahí nos va indicando que representa, acuérdense que siempre hacemos las cosas por si llega cualquier otra persona, debe ser entendible, ¿ok?
La secuencia se muestra de forma fluida de arriba hacia abajo, es decir, si es vertical de arriba hacia abajo, si es horizontal sería de izquierda a derecha. Las flechas de conexión no se cruzan entre sí. Nosotros siempre tenemos que tener, el diseño de nuestro diagrama de flujo considerando que sea visible qué es lo que se está vinculando. Si nosotros empezamos a hacer un cruzadero de flechas, pues no vas a saber realmente qué es lo que sigue. Entonces, por eso el diagrama de flujo, su principal característica es que va paso a paso y que es muy afable y muy entendible siempre y cuando se cumplan las reglas del modelado como tal. ¿Ok? Todas las decisiones tienen al menos dos resultados, es decir, por el sí a dónde va, por el no a dónde va, y todas las actividades se describen con un sustantivo y un verbo. Por ejemplo, comprobar la factura, recibir el inventario. O sea, siempre tenemos que utilizar, pues es como un tip, antes le poníamos lo que entendíamos, pero bueno, pues es importante cumplir con sus estructuras o sus reglas en cuestión de este tip que nos está dando al momento de solicitar alguna información y también, pues, de representar el resultado. Es decir, que cuando ustedes, enfocados ya en programación, cuando ustedes corran el programa, pues se aparezca el resultado tal cual, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del uso de diagrama de flujo? Bueno, tenemos que la principal ventaja, me lo hago un poquito más grande. Empieza con la representación comprensible de los flujos de trabajo actuales. Se va marcando el paso a paso. La posibilidad de supervisar los procesos o recoger datos. Cuando estuvimos haciendo el comparativo en el pseudocódigo y el diagrama de flujo, si nosotros observábamos, prácticamente iban de la mano. O sea, así como aparece en el diagrama de flujo, aparece en el pseudocódigo. Eso es la importancia, porque al momento en el que nosotros a lo mejor de capturar y correr el programa nos marca error, pues nos vamos a nuestro diagrama de flujo y el diagrama de flujo ahí nos puede apoyar. Ahora, cuando nosotros estamos realizando la supervisión de los avances que tiene que tener, cuando normalmente medimos eficiencia, pues eso es lo que nos ayuda también. Si se está siguiendo el proceso, si el proceso está funcionando, tenemos los indicadores medibles, entonces eso es lo que nos relaciona y esto nos lo facilita. Los análisis de los procesos, identificación de los potenciales de mejora, la creación de un entendimiento común de los procesos, la visión general de toda la información documentada y aparte los recursos de un proceso. Y por último, la integración de la gestión de calidad, ahí pues entra un poco ya lo industrial, los documentos y los riesgos. ¿Cómo podemos nosotros como programadores reducir riesgos o prevenir utilizando diagramas de flujo? ¿Cómo creen? Pues yo pienso que a lo mejor va relacionado con el tercer punto, donde se analiza el proceso y se identifican los potenciales de mejora. Al tener modularizados los procesos y los datos, se pueden ver puntos débiles. Pues, por ejemplo, si algún dato no corresponde con el proceso bien o si se puede mejorar dividiendo o uniendo varios procesos, ¿verdad? ¿Me podrías dar un ejemplo, Jonathan? Bueno, antes, muchas gracias, Roberto. Sí, lo entendimos así. Gracias por tu respuesta en el chat. ¿Me podrías dar, aunque sea un ejemplo, ya sea análogo, donde se pueda entender mucho mejor la idea de lo que estás compartiendo? Sí, pues, por ejemplo, si se piensa en un proceso para, no sé, contar
en una fábrica contar los productos que han salido de producción, por ejemplo, no sé, por ejemplo, algún juguete, ¿no? Es una fábrica de juguetes y va saliendo. Ahí en el proceso, para contarlos, pues a lo mejor está escrito que se va a hacer mediante de uno por uno, ¿no? Eh, pero a lo mejor se puede implementar una mejora en el que el conteo se va realizando por 2 filas, ¿no? Y ahí pues se le da una mejora a ese proceso donde en lugar de contar por una fila, se van contando por 2 filas y ya se integra esa mejora. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. ¿Alguien más? Adelante, Roberto. Añadiendo al comentario del compañero Jonathan, tal vez también o por peso del producto, ¿no? Tal vez el juguete pese tanto y al final del día cuando lo estiban o lo ponen en alguna tarima o algo, al hacer alguna cantidad de tarima por peso se da cuenta que si un juguete pesa tanto, hiciste tantas tarimas, pesan tanto, tal vez te dé un número de producción, ¿no? Ok, sí, bueno, lo están visualizando de dos maneras. Uno que sea pieza por pieza y el otro puede sacar el total de piezas con el peso. Sí, ¿verdad? Esas fueron las ideas. Sí, Ok, se complementan. Son dos ideas en las cuales ahí se puede reducir o se puede ir previniendo ciertos riesgos dentro de la estructura o el diseño, que al momento de correrlo, ese es el resultado que te va a dar. Cuando tú estás viendo el proceso como tal con el diagrama de flujo, puedes establecer ciertos candados, para así mencionarlo, para poder ver si realmente es eficiente o no lo es. Eso obviamente te lo da principalmente la experiencia y el ver los posibles o detectar las posibles fallas que puede haber. Cuando ya lo tienes así y que ya hiciste esos procesos, bueno, esas prevenciones, pues lo que resta es que al momento en que empieza a fluir, que ya se está realizando, puedes detectar otras posibles o prevenir algunas otras situaciones, o bien decir, ok, pues con esto va eficiente, con esto se logra el objetivo. Siempre vamos a tener un más o menos porcentaje de riesgo y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Pero mientras que esté en ese rango de porcentaje, pues ahí se llama como en estado de tolerancia. Entonces, vamos bien. El punto es cuando ya está excediendo esa tolerancia, pues ahí es donde tenemos que poner uno correctivo. Entonces, quiere decir, esto no funcionó, pues ahora sí tenemos que buscar la forma de que sí o sí, al menos quede en el más menos porcentaje de riesgo que tenemos establecido. Normalmente es más o menos 5, pero vamos a considerarlo así, ¿ok? Entonces, toda la información que nos arroja, todo lo que nosotros lo podemos hacer y dicen, bueno, está como que muy enfocado en la industria. No, está enfocado en todo. Está enfocado desde programación, en la industria, en lo administrativo, cuando estás haciendo un proyecto, o sea, lo puedes aplicar en todo. Realmente los diagramas de flujo son una gran herramienta. Aquí lo estamos enfocando en programación, pero en realidad lo podemos utilizar en muchas otras cosas. Por eso les mencionaba al inicio, las habilidades, las competencias que ustedes desarrollan no se centra solamente en el ámbito de sistemas, sino que ustedes realmente pueden realizar estos principios, los pueden aplicar en otros ámbitos que van inmersos. La administración te la vas a topar en todas las carreras. Siempre tienes que saber. Y ustedes como ingenieros de sistemas abarcan o tienen que desarrollar las competencias de muchas carreras.
porque si no, entonces, ¿cómo van a entender a sus clientes? Es muy interdisciplinaria. Entonces, es parte del reto de la carrera, es parte del reto de su formación y pues también gran esfuerzo que le tienen que dedicar. Ok. Bueno, ya para no salirnos del tema. Tenemos que... Ay, me quiere avanzar la diapositiva. Aquí, bueno, déjenme, les pongo una imagen que no alcancé a copiar para irlos envolviendo a una práctica con respecto a diagramas de flujo. Aquí la dinámica consiste en que ustedes diseñen o estructuren el diagrama de flujo e intenten con pseudocódigo. Pseudocódigo lo vamos a ver así también detenidamente o un poquito más explícito para que se vaya comprendiendo. Para esto, pues primero vamos a dominar el diagrama de flujo y después dominamos el pseudocódigo para estar manejando las dos a la par. Si ustedes se fijan, pues siempre van de la mano. Entonces, vamos a empezar con el diagrama de flujo. Nada más déjenme ver si ahorita se los vuelvo a presentar para que no se vea la manipulación de la gráfica. Si es la que no es. Muy bien. De la siguiente gráfica, ¿qué es realmente lo que me está representando ahí? ¿Quién me la puede explicar ese diagrama o esa gráfica o esa imagen? Pues sería como un diagrama de flujo, pero resumido, resume un proceso. ¿Ok? Un poquito más explícito. Sería la forma de cómo iniciar o cómo empezar a iniciar un diagrama de flujo, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué llegas a esa deducción? Porque tiene o requiere una entrada, un procedimiento o un algoritmo que lleve o explique lo que va a pasar, qué va a suceder, y una salida y una que entregue un producto y después una retroalimentación para volver a una entrada, ¿no? ¿Ok? Que sea. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, bueno, déjenme ver. No sé si vaya a visualizarse bien, espero que sí. La siguiente imagen.
pero olvidé cómo se llama cuando la guardé. Ujú. Ya la copió. Qué raro, no me la da. Aquí. Mm. Sí, esa imagen viene muy claro lo que acaba de explicar Roberto y por eso las quiero compartir. Desde, Pues más o menos, maestra, no me crea mucho. o sea, me estás diciendo que me estás inventando. No, lo describiste muy, No, muy no, bien. estoy tratando de entenderle más o menos. No sé si esté completamente lo correcto. Lo que mencionaste de la imagen que les presenté anteriormente, sí. O sea, realmente tus comentarios están muy enfocados a lo que estoy presentando y lo que corresponde. Mm. No quiero dejarles de estar proyectando y proyectando, si no hago recortes, pues. Ahorita con la imagen vas a poderlo comprender mejor. Esto que está aquí es prácticamente lo que se decía o se representaba en la imagen anterior. Aquí nosotros podemos ya irle dando el, la figura o la, el diagrama que nosotros conocemos y que eso es mucho más sencillo. Y lo que les mencionaba, está el diagrama de flujo directamente relacionado con el pseudocódigo. Entonces, si nosotros vemos el diagrama de flujo, aquí nos está marcando la fase de inicio, luego dónde va el algoritmo y final, cómo lo representamos nosotros en el pseudocódigo. Igual, o sea, va relacionándose, le ponemos inicio, luego, ¿dónde va la parte del algoritmo? Y tenemos que poner fin. Entonces, ahí está la relación directamente entre el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Se quería presentar así como que pasa por, o sea, todo completo para irme mucho más rápido, pero bueno, no me dejo. Déjenme, voy capturando en la otra parte para ir viendo ese paso a paso que les estoy mencionando. En el ejemplo nos están poniendo lo siguiente: elaborar un algoritmo en diagrama de flujo y pseudocódigo para calcular el área de un triángulo. Si nosotros tenemos esta situación, ¿cómo iniciaríamos nuestro diagrama de flujo? Si me lo quieren ir platicando en lo que obtengo la imagen para que ustedes lo vayan viendo. Está aquí. Yo creo que sería algo así como que inicio y luego después entrada de datos, la base y la altura,
y luego sería como que leer lo ingresado ¿Tienes? y luego ya No. hacer la fórmula para calcular el área del triángulo y ya después desplegar una salida, ¿no? Y ya al final. Ok, perfecto. Este es muy similar al que les había puesto en el cuestionario, en el cual pues nosotros íbamos identificando la parte que corresponde. Entonces, esas partes me voy a ir así de una por una. Espero que las imágenes las haya recortado bien, pero voy a empezar con la primera imagen. La primera imagen pues es de inicio. No creo que es esta. Sí. En el cual nosotros aquí podemos ver, se está relacionando igual el diagrama de flujo con el pseudocódigo. Entonces, aquí nosotros podemos ver la entrada. La entrada, empezamos con el inicio y ahí lo primero que tenemos que dar son los datos o nuestras variables o definir ahí las variables donde el programa va a solicitar esos datos. ¿Por qué? Porque nuestros programas tienen que ser de manera general. O sea, yo no le puedo establecer o limitar en ciertos datos. Lo podemos hacer, o sea, podemos decir, bueno, que base sea igual a tanto y que altura sea igual a tanto para ver si nos da. Eso sería nada más como experimental, pero en realidad nosotros tenemos que programar para generar, o sea, que ellos nos den los datos que requerimos para que nos dé el resultado. Aquí, bueno, pues es el inicio, después hay que leer los datos que se requiere. Si nosotros sabemos la fórmula o tenemos que saber la fórmula, ahí nosotros vemos que las categorías o las variables que requerimos, en este caso para el triángulo, para calcular el área del triángulo, pues requerimos base y altura. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que leer y solicitar esos datos. Aquí por eso ponen leer, base y altura. Después, a ver si voy a ponerlo en blanco. Es este. Después sigue el proceso. ¿En qué consiste el proceso? Pues ahora sí, a realizar el área o determinar el área, en el cual, bueno, pues ya sabemos que es base por altura entre 2. Aquí, pues ya se define o se calcula el área del triángulo y en la salida, pues nos debe de arrojar que el área es igual y ya el resultado. Aquí, bueno, pues todavía estamos escribiendo, hay que ver que en el programa, pues es paso a paso donde nosotros vamos visualizando todo lo que nos está pidiendo y lo que nos va a dar como resultado y también el resultado como tal, en el cual es ya la salida. Bueno, aquí ya empieza la salida y me falta una imagen más. Y pues ya terminamos con fin. Entonces tenemos la entrada, tenemos el procedimiento y la salida. Déjenme me regreso porque escuché como que alguien levantó la manita. Sí, era yo, maestra. Adelante, Jonathan. Él iba a preguntar, en la imagen anterior vi tenían figuras diferentes. Uno era un rectángulo y el otro era otra figura. Pero que se supone que los dos no son procesos, o el de abajo es otra cosa. Acuérdate que ese símbolo es donde te está pidiendo y es lo que va a aparecer de palabra o frase que tú vas a poner, o sea, esa etiqueta. La primera es una actividad. Dentro del proceso es algo que tiene que hacer. O sea, el programa tiene tiene que calcular el área con esa fórmula, pero te tiene que arrojar la palabra área es igual o el área es igual y el resultado.
Para eso utilizas O, etiqueta. o sea, sería como una entrada de datos que da el mismo algoritmo. Ujú. Sí, o sea, tú al momento de hacer el pseudocódigo y corres el programa, te tiene que aparecer lo que está escrito. Por eso te dice si escribir el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo es, o lo que tú le pongas ahí de leyenda, eso te tiene que aparecer. Y ya el resultado. Ok, gracias. ¿Sí? Nada. Entonces no. Ah, acá está. Sí. Entonces, bueno, así lo hicimos paso a paso. ¿Cómo quedaría en este ejemplo que es tan sencillo, pero que también a la vez nos genera qué es lo que vamos poniendo, qué es lo que va siguiendo? Y hay que tratar de imaginarnos como usuarios qué es lo que quisiéramos que nos apareciera. Por ejemplo, si nada más ponemos nosotros dentro de nuestro diagrama de flujo que requerimos estas variables, a lo mejor no le pones base y altura, nomás le pones B y A, pues, ¿qué va a pasar con el usuario? Pues a lo mejor como no están muy familiarizados, no van a saber qué poner. Para él, B o A puede ser muchas cosas. Puede ser bonito y alto, no necesariamente que le esté pidiendo datos. Por eso sí tenemos que ser un poquito específicos en cuestión de declarar las variables para que cuando el usuario esté utilizando el programa, pues ya, a ver, dame el valor de la base o la base tiene un valor de, o sea, lo que tú ahí le pongas, o el valor de la altura, para que cuando ya lo tenga, el sistema corra y ya dé el resultado. Acuérdense que el usuario siempre va a querer que todo sea sencillo y rápido. Pues está bien, que te pida los datos está bien, pero pues que el usuario entienda qué datos le están pidiendo. Si quedan muy abiertos, pues entonces no va a saber qué es lo que tiene que proporcionar de datos para poder obtener el resultado. Y ahí pues ya entran otras situaciones, ¿verdad? Entonces por eso sí es muy importante que quede muy claro. Muy bien, bueno, déjenme continuar. Por estar sacando, la idea era que nomás les iba a estar compartiendo las imágenes, pero bueno, tengo que volver a sacar las capturas porque no se pudo. Por ejemplo, a ver si se alcanza a hacer este. Mejor se lo voy a poner en imagen. Si tenemos esta situación o este problema, cómo pasarían ustedes a armar o a estructurar su diagrama de flujo? Dice, escribe la respuesta correcta en los espacios en blanco para completar el pseudocódigo y calcular el índice de masa corporal de una persona. El índice de masa corporal es igual al peso entre la estatura al cuadrado. ¿Cuáles serían nuestras variables? El peso y la estatura. Ok, perfecto. Entonces, si hacemos nuestro diagrama de flujo, ¿cómo empezaría?
Si quieren lo voy escribiendo acá. Obviamente, bueno, no puedo poner la simbología, pero sí puedo al menos ir poniendo el, cómo quedaría en letras, ¿no? Ya ustedes ahí lo pueden hacer en su libreta como un, un diagrama de flujo como debe ser. ¿Cómo empezaría? Pues yo diría que ingresando esos datos, tanto el peso y la estatura de la persona. Ok, pero primero sería El inicio. el Inicio. inicio. Así es. Después, La entrada de datos. la entrada de datos, o sea que va a pedir los datos. Bueno, yo los voy a poner entre llaves para que se vea como que sí es el proceso, ¿no? Son nuestras variables, o sea, va a solicitar los datos de las variables que están involucradas en la fórmula. En este caso, ¿cuáles son las variables? El peso y la estatura. La estatura. Muy bien. ¿Qué seguiría? Habría también que declarar la fórmula, ¿no? Para lo que va a ser el programa, para la forma en que lo va a calcular, ¿no? Las variables. Es correcto, si no, no vamos a obtener un resultado. Entonces, como ya nos pidió las variables, ahora sí voy a declarar la fórmula para que lo pueda hacer el cálculo. ¿Ok? Bueno, a ver si puedo establecer la ecuación. Voy a poner aquí abajito. Perdón por la simulación, pero se supone que ya después vamos a utilizar un programa así donde podamos ir poniendo las variables, pero esto es su introducción, entonces por eso lo estoy haciendo de esta forma rústica. Muy bien, entonces tenemos IMC es igual y tenemos el peso entre bueno, aquí es el cuadrado. Estatura al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya estamos declarando la fórmula. ¿Qué seguiría después de eso? Decirle o que haga la acción de leer las variables y haga la fórmula con base a las variables, ¿no? ¿Ok? Pues el procedimiento de la operación. Entonces, ¿qué pondría? ¿Cuál es el resultado que esperamos? El índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces, podemos poner, bueno, lo voy a poner entre comillas. Ahí está. El índice, bueno, índice de masa corporal es, y entonces ya esperaríamos el resultado. Por lo tanto, ¿qué tendría que poner para terminar ya el programa como tal? El fin. El fin, es correcto. Bueno, voy a utilizar este mismo cuadro. Aquí terminamos. Ok. Si se fijan, aunque son muy sencillos, realmente si nosotros vamos comprendiendo, se nos va facilitando hacerlo. Cuando no comprendemos el problema, que es parte de lo que vimos cuando di la clase de resolución de problemas en los cuales se ve inmerso el programador o desarrollador, si nosotros no entendemos el problema, no es que no lo podamos hacer, lo vamos a hacer, pero no va a dar el resultado satisfactorio o el resultado esperado. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido qué es lo que necesita. Por eso la importancia de establecer una buena comunicación con los clientes para que los clientes te den todo lo que requieren y por qué lo requieren para que así pueda ser un diseño tal cual
cubriendo sus necesidades. Voy a compartir una experiencia que fue esta semana, en la cual fui invitada al Four Points para unos desarrolladores que viven en Madrid, y esos desarrolladores te ofrecen para emprendedores o bien para tu empresa, si estás en un puesto en el cual tú tomas decisiones de comprar un software o ciertas aplicaciones que te ayuden a ser más eficiente y que aparte puedas tener toda la información a la mano. Avanzar. El evento es hasta el 13 de julio, creo, algo así. O sea, ni siquiera he asistido todavía. Pero porque ya me inscribí, me hablaron para hacerme unas preguntas, una pequeña entrevista, y posteriormente me van a hacer una presentación de todos sus productos, pero con la entrevista ellos obtienen todos los datos de acuerdo a mis necesidades y la presentación va a estar con base a eso. ¿Por qué se los comparto? Porque en realidad es lo que ustedes pueden llegar a hacer en un futuro, como futuros desarrolladores, como futuros programadores, pues tienen esa funcionalidad o esa parte en la que ustedes se pueden desarrollar, en la cual si nosotros no conocemos al cliente, si no sabemos cuál es la idea del cliente, no vamos a poderle ofrecer u ofertar algo a su medida. O sea, tenemos que considerar todos los puntos. No solamente, bueno, pues el cliente quiere cubrir estas necesidades, pero tú tienes, bueno, al menos la entrevista que a mí me hicieron, estaba un cuestionario semiestructurado que de acuerdo a mis respuestas, ellos estaban a lo mejor abundando porque no quedaba muy claro, o ya anotando y siendo como que dando una pregunta en la cual ellos podían tener mayor información. Digo, hasta el próximo jueves voy a tener la presentación de este software en el cual pues, ya está supuestamente diseñado para mis necesidades. Y bueno, vamos a ver cómo me lo presentan, pero el punto no es cómo me lo presenten, el punto es compartirles la experiencia de la importancia que es conocer las necesidades del cliente y que no puedes avanzar o no puedes diseñar hasta que no tengas toda esa información. Ya avanzando con esa información, tú puedes realizar el diseño, que es lo que a mí me van a presentar, un diseño en el cual se supone que me van a convencer porque pues para eso hicieron la entrevista previa. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Ya en la práctica sí es. Esto es importante, tú lo tienes que conocer, lo tienes que dominar, porque si no, entonces, ¿cómo vas a saber qué necesidades vas a cubrir con tus clientes? Pero también tienes que visualizar que, cómo lo vas a aplicar. O sea, lo que estamos viendo teórico, práctico, cómo va a ser realmente en tu desempeño o en tu desarrollo profesional. Y bueno, esa es una de las opciones y se los comparto porque apenas la entrevista fue fue ayer en la tarde. Entonces se los comparto porque de algo fortuito, porque la verdad es que yo no conozco, no los conocía porque son de Madrid, yo no los conocía, pero la introducción del software se me hizo muy interesante y se me hace interesante cómo cubren todos los departamentos de una empresa a través de apps. Entonces, el concepto me atrajo mucho y por eso es que me inscribí. Y bueno, voy a seguir avanzando hasta donde pueda. ¿Por qué? Porque también esto me permite a mí compartir es que podemos abordar de cualquier parte, o sea, ya somos mucho más accesibles. No tienes que ir físicamente a Madrid, no tienes que ir físicamente a Japón, sino que están generando muchas herramientas, muchas oportunidades para que puedas conocer
y el e-commerce es lo que va a traer, o sea, es el boom. Entonces, ahí es donde puedes realizar bueno, ir visualizando qué es lo que quieres para tu desarrollo cuando termines tu carrera o inclusive antes, cuando ya tengas las bases suficientes para poder ser competitivo. Entonces, bueno, esa es una aplicación del entorno de lo que estamos viendo, de la importancia de lo que estamos viendo. Bueno, no sé si alcancemos a hacer, aunque se ha hablado uno más, porque ya me extendí, pero sí me interesa. Déjenme nada más ver. Aquí, bueno, pues este es interactivo y pues yo se los estoy compartiendo así nada. Pero lo correcto es que lo hubiéramos hecho tal cual. Mm, 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 mm. Este último ejemplo, aquí, bueno, pues como les repito, es un software interactivo en el cual pues, nos está dando una fórmula que nos pide que se calcule el índice de masa corporal, pero ahora estableciendo una fórmula que, bueno, nosotros en matemáticas la conocemos como la cuadrática, la fórmula general de la cuadrática y que nos da dos posibles respuestas. Entonces, se las voy a dejar ahí para que ustedes lo analicen y bueno, voy a tratar de hacer, aunque sea la página en la que ustedes tenían que estar arrastrando para ponerlos, un poquito chiquito para que ustedes nada más lo puedan ahí relacionar. ¿Cuál sería, en qué lugar y cómo? Si se fijan, pues les está dando la herramienta tal cual como con la simbología que requiere en cada uno. ¿Ok? Déjenme, desde ustedes ahí lo revisan, les comparto, o saco más bien, es que no creo poder sacar todo, bueno, lo saco en dos partes. Más que nada como para reforzar de esta manera lo que vimos el día de hoy. Maestra, Mande. podemos partir más o menos como si fuera la pregunta del examen, ¿no? La pregunta del Ordenar. examen era la introducción para lo que vamos a ver en unidad 2. Sí, Me pero han ahora descubierto. ya sabemos el concepto del cuadro, ¿no? Y de la salida y de la entrada, ¿no? Es correcto. Ya se me prendió el foco. Gracias. Ya quedó mucho más claro. Sí, así es. Bueno, lo voy a hacer un poquito más chiquito. O lo leyeron y ya lo pudieron identificar. Y bueno, como dice ahí arrastrar, pero no lo puedo arrastrar porque es una imagen como tal. Creo que empieza desde aquí. A ver si no les pongo otra. Sí, no, les puse la que es. Y ver el paso a paso. Me falta la otra parte, pero si se fijan, está la misma estructura. Es decir, tenemos el inicio, la declaración de las variables o categorías aquí porque está muy cuantitativo,
pero nos podemos topar algunas categorías, el procedimiento o el proceso es el mismo, pero por eso enfatizo en que sea categorías y variables, pero vamos a ponerle, en este caso son variables, A, B y C. Esa es la declaración. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería? El primero no. El A, B, C. primero. Ujú. Ahí es donde lo Después estamos declarando. ¿Y después? sería el tercero, que es donde ya está declarando pues la operación, ¿no? Ok. Bueno, déjenme pongo la otra imagen para que lo puedan ver. Es que necesito hacerlas más chiquitas. Espero que sí las puedan ver. Quiero poner la misma diapositiva. Bueno, a ver si no se sale mucho. Bueno, la voy a poner aquí, pero ya sabemos que va acá abajo, porque luego no la van a ver. Entonces, la primera es ABC, muy bien. Después, me habían dicho la tercera. Yo digo que es la segunda, ¿no? Pues es todo el proceso de la ecuación. Sí, pero en Digo, la perdón, segunda. la tercera, sí. La tercera, muy bien. Y la segunda, porque ya está ahí lo que va a arrojar al momento de que ya dé las variables, ya utilice las fórmulas para calcular y nos dé el resultado. Acuérdense que escribir qué resultado nos va a dar. Entonces, en estos ejemplos, donde al inicio nosotros lo fuimos estructurando, bueno, primero vimos un ejemplo, cómo se fue estructurando como tal, la estructura como tal. Después nosotros lo fuimos haciendo y en pues lo vamos reforzando porque pues ya nos están dando las respuestas, nada más las tenemos que acomodar. Así en este que hicimos un proceso en el cual estoy identificando las partes primordiales de todo, no importa qué tamaño tenga el diagrama de flujo, lo importante es saber y definir las partes que corresponden al diagrama de flujo. Y cuando nosotros no vemos todo el diagrama de flujo, se nos hace mucho más sencillo identificarlas. Bueno, que es el inicio, procedimiento y el fin. Entonces, dentro del procedimiento, pues también tenemos diferentes actividades. Entonces, eso nos lo hace mucho más fácil y más comprensible. Y como va relacionando el pseudocódigo, entonces también vamos a la par comprendiendo cómo debe de ser la estructura del pseudocódigo. ¿Dudas, comentarios, chicos? Me dan el tiempo. Pensaba hacer más. Por mi parte, todo bien, maestra. Estamos muy bien. Excelente. Todo bien, maestro. Muchas gracias. Todo bien. Perfecto. Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, les agradezco mucho que hayan estado aquí en la sesión. Por mí es un gusto siempre estar una sesión más con ustedes. Que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Bueno, y aprovechamos bonito fin de semana. Sí. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bonita noche. Excelente fin, maestra. Hasta luego. Bye. Gracias igualmente. Hasta luego.